Gracias, Jess. Hola a todos, qué gusto estar con ustedes por acá. Pues arrancamos. Gracias por la introducción, Jessica. El día de hoy vamos a platicar de un instrumento súper interesante en el mercado de valores, que es un instrumento relativamente nuevo, especialmente en México, que son las fibras, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces. Como decía Jess, yo soy Santiago Rincón Gallardo, represento a Bursanet, que es la plataforma de inversión del Grupo Financiero Actinver, mediante la cual pueden invertir en todo tipo de activos. Hace una semana platicamos a los que estuvieron sobre ETFs, que también son un instrumento muy interesante y versátil. Y tanto ETFs como fibras y acciones los puedes adquirir a través de Bursanet. Entonces, el día que ya se sientan con confianza después de practicar, estudiar, oír todas estas pláticas en el reto Actinver, pueden ya invertir en este tipo de instrumentos de manera real, con cuenta en Bursanet, invirtiendo a partir de $1 si quisieran, ¿no? Entonces, digo, ya para entrar en materia, les voy a compartir una pequeña presentación para ir hablando un poquito más específicamente de estos instrumentos. Ahí ya, creo que ya la pueden ver. Jess, ¿me confirmas? Listo, se ve bien. Buenísimo. También, por favor, todas las preguntas que tengan, comentarios, váyanlos poniendo en el chat. Trataremos de contestar la mayoría, si no es que todas. Y pues si quieren ahí interrumpir, también más que bienvenidos. Ahí Jessica irá moderando y preguntando las preguntas pertinentes en el tema. Trataré, digo, seguramente muchas de las preguntas que salgan se irán contestando a lo largo de la presentación, entonces igual vale la pena dejarlas al final, pero como ustedes vayan viendo. Entonces empezamos, digo, hablando de fibras, que suena a fibra óptica, a fibras como All Brand. Pues aquí en el mercado de valores tienen una connotación diferente. Las fibras son fideicomisos de inversión en bienes raíces, como sus siglas lo indican, y vamos a platicar de qué son. O sea, las fibras, digo, en pocas palabras, son instrumentos para poder invertir en bienes raíces desde montos muy pequeños. Y en bienes raíces de todo tipo, o sea, no solamente terrenos, no solamente casas, sino puedes invertir en hoteles, puedes invertir en proyectos industriales, puedes invertir en muchos tipos de bienes raíces que generan estos rendimientos, ya sea a través de rentas, a través de las compras de cuartos de hoteles, de rentas en parques industriales, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a entrar un poquito más al giro de cada una de las fibras, pero bueno, para empezar, vamos a definir claramente qué son las fibras. Como les platicaba, son fideicomisos de inversión en bienes raíces, están enfocados a la adquisición de bienes raíces o de bienes inmuebles que se rentan o se consumen en territorio prácticamente, bueno, 100% en el territorio mexicano, y pagan a sus acreedores, es decir, a los accionistas de las fibras, a manera de dividendos, todo este ingreso que obtienen por rentas, o todos los esquemas de ingresos que tengan de los diferentes tipos de fibras. Como les platicaba, se enfocan en diferentes tipos de giros, en oficinas, bienes raíces industriales, hoteles, hay fibras también dedicadas a la educación, por ejemplo, que tienen adentro varias universidades, y pues parte de lo que pagan a los accionistas son estas colegiaturas, comercial, y de storage, que autoalmacenamiento, que es un giro relativamente nuevo también en México. Estas seguramente han visto estas bodeguitas que tú rentas una bodeguita al mes y ahí guardas tus chivas indefinidamente y vas pagando mes a mes una renta. Que también se han vuelto un giro de negocio muy interesante, que en Estados Unidos, que ahorita platicamos un poquito más de ese mercado, se ha vuelto muy importante este giro del self-storage, o sea, de estas bodegas donde puedes guardar por tiempo indefinido tus cosas. Y para empezar, vamos a platicar de estos 5 puntos que son, o sea, como en términos generales, las características de cómo funcionan las fibras en México. Primero, los ingresos de las fibras, o sea, ahorita vamos a entrar a cómo se constituyen y cómo funciona el esquema legal de una fibra, pero tienen ingresos. Las fibras reciben ingresos de los contratos de arrendamiento o de los cuartos de hoteles o todo estos diferentes esquemas que tengan los bienes raíces. Son ingresos que se van a este fideicomiso, la fibra, la figura, a las cuales ustedes pueden invertir. También tienen gastos, obviamente, de administración. Pues un hotel tiene que estar pues, limpio, tiene que estar bien mantenido. Igual, propiedades comerciales o industriales tienen cierto mantenimiento que se va pagando, que son gastos administrativos y de operación, que también sale de los ingresos que reciben estas propiedades. También las fibras emiten deuda, no solamente emiten acciones, también pueden endeudarse con garantía de los activos, ya sea de los flujos que generan los activos inmobiliarios o los mismos bienes inmobiliarios pueden ser garantía para emitir deuda. Muchas de las fibras, incluyendo Fibra 1, Fibra Monterrey, Fibra Macquarie, tienen
tienen deuda en el mercado, que es decir, te pagan un interés fijo año con año de lo que tú le prestes a esas fibras, que lo usan para expandirse en más construcción y compra de bienes inmuebles, ¿no? El mantenimiento de las propiedades se paga, como les platicaba, de estas comisiones que cobran de arrendamiento o de rentas las fibras. Y por último, la parte de los dividendos, que es como les platicaba, que nosotros como inversionistas ganamos montos que pues, son relativamente estables. Digo, depende un poco el giro y el momento de la fibra en particular, porque, pues, por ejemplo, fibras que se dedican a hoteles, pues depende, son mucho de temporalidades, ¿no? O sea, tal vez en vacaciones tienen un índice de ocupación mucho más alto, y en épocas normales un poquito más abajo. Entonces, depende un poco lo que vayan a ingresar y los dividendos que distribuyen. Hay otras que son mucho más estables, que tienen contratos con empresas muy grandes a muchos años, entonces las rentas pues, son algo recurrente y pagan dividendo ya sea de manera mensual, trimestral, semestral o incluso anual. Entonces son una manera muy buena de diversificar las inversiones porque es básicamente recibir una renta, ¿no? Todos, creo que, bueno, muchos de nosotros crecimos con la idea de esto de nuestros papás, de que siempre invertir en ladrillos, tener tu casa, tener algo, un bien inmueble que puedas rentar y siempre va a ser un ingreso relativamente estable. Y las fibras te proporcionan esto mismo, pero de una manera mucho más eficiente, porque a través del mercado de valores te quitas muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, si tú compras un edificio o compras un departamento y lo rentas, pues tú vas a recibir al año tal vez el 4, 5, 6% del valor del inmueble en rentas. Y pues depende de que alguien te lo rente. Si puedes tener ahí tiempos vacantes, lo cual no es tan eficiente y dejar de ganar dinero. Y a través de las fibras, pues, eliminas parte de este riesgo. Porque, pues digo, si compras una parte de una fibra, por ejemplo, industrial, que le renta su bodega, por decir algo, a Caterpillar, o le renta a Honeywell, o le renta a Coca-Cola, pues van a hacer contratos a mucho, mucho tiempo. Entonces vas a recibir esos ingresos de manera mucho más recurrente y mucho más fija. Entonces eliminas ese riesgo de que haya desocupación. También las fibras, al ser un instrumento listado en el mercado de valores, tienen ciertos beneficios fiscales. Por ejemplo, los dividendos y la apreciación que tengan los títulos de las fibras tienen el 10% de impuestos sobre ganancias de capital, lo cual es mucho mejor a lo que debes de pagar por ingresos de otros tipos, que son hasta por ahí de 30, hasta 40%. Y aquí te quitas eso, al ser un instrumento listado en el mercado de valores, le da esa eficiencia fiscal que también mucha gente es lo que busca. Ahora, vamos a ver los giros de fibras que hay en México. Estas son fibras que ya pueden comprar el día de hoy, que ya operan. Hay fibras enfocadas en oficinas. Justo aquí en Actinver, nuestras oficinas, o sea, el inmueble es parte de una fibra, nosotros lo arrendamos, entonces el ingreso que recibe ese fideicomiso pues se va a los accionistas de la fibra. Hay fibras, como les platicaba, que también invierten en hoteles, también escuelas, hay un par de fibras que invierten en universidades o escuelas de educación media superior, y parte de esa colegiatura que pagan los estudiantes pues, se va a los tenedores de esas fibras, ¿no? También terrenos que tienen diferentes usos, centros comerciales, digo, así empezó, por ejemplo, Fibra 1, empezó con el giro comercial y luego se fue diversificando. Ahorita platicamos un poquito más de ese caso en particular. Usos mixtos, que ahorita están muy de moda, estos edificios que tienen tanto oficinas como departamentos, como centros comerciales hasta abajo, que se han vuelto un giro muy interesante. También autoalmacenamiento, lo que platicábamos de estas mini bodegas que hay cada vez más en toda la República Mexicana, pues son una fuente de ingreso relativamente estable porque la gente renta sus bodegas ya sea por semestre, por año o por mes, pero es algo recurrente. Y pues industriales, que también son estos parques industriales en toda la República Mexicana, que digo, ahorita con el tema de nearshoring, que están dando mucha inversión de manufactureros de todo el mundo por la ubicación geográfica de México, tenemos un gran beneficio, ¿no? Que mucha inversión se está viniendo aquí para producir bienes cerca del país de consumo, que pues, en una buena parte es Estados Unidos, así que ha habido un boom en los últimos años de ese tipo de bienes raíces, entonces pues, se pone cada vez más atractivo, ¿no? Ahora vamos a platicar un poquito de contexto internacional. ¿Qué se necesita en Estados Unidos? Ahorita entramos más a fondo en el tema de México, pero en Estados Unidos, que fue el pionero en estos tipos de inversiones, ¿qué significa hacer un REIT? REIT significa Real Estate Investment Trust, que es lo mismito que fibra, pero en inglés. Y para calificar como una fibra en Estados Unidos, una compañía o trust, fideicomiso, tiene que calificar con los siguientes requisitos, que es invertir por lo menos el 75% del dinero del fideicomiso
en bienes raíces, tenerlo en efectivo o en bonos de gobierno de corto plazo, por lo menos el 75% de los ingresos que genere este fideicomiso. Luego tiene que, el ingreso que tenga ese fideicomiso tiene que ser el 75% proveniente forzosamente del resultado de esos bienes raíces. Es decir, no puede haber como subarrendamientos, no puede haber, no puede recibir ingresos por otros giros que le dé a su dinero, sino que tiene que ser forzosamente de lo que generen los bienes raíces, lo cual pues, acota el riesgo, ¿no? Porque te quitas un poquito el tema de que haya cosas como derivados, otros giros metidos en el fideicomiso. Entonces, sabes que el 75%, en el caso de Estados Unidos, en México es el 90%, el ingreso esté primordialmente generado por los bienes raíces. Y una de las reglas importantes que también aplica aquí en México es que el 90% de los ingresos que generen estos fideicomisos, estas fibras por los bienes raíces que tengan, tienen que ser repartidos a sus acreedores, es decir, los accionistas tienen que repartir prácticamente todo el ingreso que generan. Entonces, esto te da la transparencia de que cuando estás comprando acciones, títulos de una fibra, estás recibiendo las rentas o lo equivalente de donde invertiste, ¿no? Entonces, esa transparencia creo que es muy importante. Tiene que ser una entidad fiscalizable, tanto en Estados Unidos como en México, tiene que estar regulada y fiscalizada. Tiene que estar bien tiene que tener un gobierno corporativo bien establecido. En México, el órgano máximo, como en una empresa, existe el Consejo de Administración y de Dirección General de una empresa que dice hacia dónde va a ir, qué cosas van a hacer en el futuro. En las fibras existe el comité técnico, que tiene que estar conformado por lo menos con el 20% de los participantes del comité técnico tienen que ser independientes, lo cual les da cierta transparencia y buenas prácticas. Esas son prácticas de gobierno corporativo muy comunes y se me hacen muy buenas. Y este consejo o este comité técnico es el órgano máximo de la fibra y va a decir hacia dónde va al futuro este fideicomiso, es decir, si quieren seguir con el mismo giro, ya sea comercial, industrial, educación, etcétera, o quieren diversificarse algo más, o quieren entrar hacia algún otro mercado. Este comité técnico es el que decide y es el que toma las decisiones de los inmuebles que se adquieren, las geografías en donde se diversifica la fibra, etcétera. Tienen que tener, esto aplica para todas las empresas públicas en México, incluyendo las fibras, tienen que tener por lo menos 100 accionistas. Para emitir en el mercado de valores, tú no puedes decir, oye, me voy a listar mi fideicomiso que tengo ahí, 2 edificios y 3 casas, y me lo compra todo mi cuate, pues no se puede, tiene que estar por lo menos diversificada en 100 personas físicas o morales mínimo. Entonces, esto hace que entre comillas, se pulverice y que haya una participación de muchos inversionistas, lo que hace un mercado más dinámico, porque si me lo compra todo mi fideicomiso, me lo compra una Afore o me lo compra mi amigo, pues tal vez me lo compra y no lo va a vender nunca. Entonces no va a haber un mercado secundario, que es lo que, como ustedes y yo podemos comprar los títulos de las fibras. Eso lo impide, así que esta regla es justo para darle liquidez y para darle oferta y demanda a los títulos de las fibras. Y tienen por ahí algunas restricciones de que no pueden tener dueños de los inmuebles, por ejemplo, que arrendan o viceversa, no, tienen que estar diversificados, no pueden depender de una sola fuente de ingresos. Es decir, si yo tengo un parque industrial, pero se lo rento todo a una sola empresa, eso no calificaría para entrar a un fideicomiso. Esto te da una ventaja que es la diversificación. Todas tus rentas no van a estar derivadas de un solo arrendador, o sea, no hay una sola persona física o moral que te rente. Entonces, diversificas tu riesgo porque si esa persona o esa empresa que te rentaba todos los inmuebles le va mal o no te paga, pues con esta regla de que por lo menos tiene que estar diversificado en 5 diferentes fuentes de ingreso, pues diversificas eso. Si a una le va mal, pues tienes otras 4 y viceversa, ¿no? Entonces, esa diversificación es uno de los principales beneficios de las fibras. Ahora, digo, siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, vamos a ver las top 10 fibras que hay en Estados Unidos. Este es un vehículo que empezó desde los 80 en Estados Unidos, porque la gente vio el valor de poder invertir en bienes raíces sin tener que desembolsar unas cantidades enormes de dinero y hacerlo de manera común. Es decir, si nos juntamos muchos inversionistas, podemos invertir en algo grande que nos deje rentabilidad a todos nosotros. Pues lo hace un vehículo muy atractivo y como les platicaba, en los 80 se armaron estos Real Estate Investment Trusts y han ido evolucionando de una manera muy interesante.
Ahorita, como pueden ver, la fibra más grande que existe en Estados Unidos es de Prologis, que también tiene una fibra aquí en México, que ahorita vamos a ver un poquito más a qué se dedica. Prologis se dedica al giro industrial, es decir, tiene naves industriales, tiene parques industriales en todo Estados Unidos y alrededor del mundo, pero las de Estados Unidos todas están a través de una y, bueno, varias fibras que tiene Prologis allá, y estas valen más de 116,000 millones de dólares. Es decir, el real estate, los bienes raíces invertidos en esta fibra, valen esto, que es una locura. Entonces tú, al comprar títulos de esta fibra, de fibra Prologis, por ejemplo, puedes, a un precio relativamente módico, esta fibra cuesta menos de $10 cada título, puedes hacerte acreedor a las rentas de todos estos parques y naves industriales que están diversificados geográficamente y también en temas de ingresos en muchas empresas de Estados Unidos de una manera muy fácil, ¿no? Entonces, el beneficio creo que es muy claro. La segunda es American Tower, que también tiene operaciones aquí en México, que son torres de celulares. Y aquí también fue un caso de uso interesante. Y esta es una fibra un poquito más nueva, salió por ahí de los 2000. Esta fibra, básicamente lo que hizo fue agarró, es una empresa que tiene literalmente torres de celulares y la renta a compañías como AT&T, etcétera, para, digo, tener la red sólida en Estados Unidos. Hicieron una fibra que compra todas estas torres celulares y las rentas que les paga el AT&T, Verizon, etcétera, se las da a los accionistas de la fibra. Entonces, otro giro interesante, que aquí en México hay un par que están haciendo algo similar, todavía no está nada muy consolidado. Luego por ahí está también Crown Castle, que también se dedica a temas de telecomunicaciones, que renta fibra óptica. Entonces, como pueden ver, no solamente es bienes raíces, digo, sí tiene mucho que ver con bienes raíces, pero están ligados a diferentes industrias. Estas dos de American Tower y Crown Castle están ligadas a telecomunicaciones. Luego por ahí está la parte de public storage, esto es lo que les platicaba de estas mini bodegas, que en Estados Unidos tiene un boom impresionante. Toda la gente que vive en ciudades con una densidad poblacional importante, tipo Nueva York o Chicago o Houston, etcétera, pues rentan estas bodeguitas y pues ya es una fibra que vale más de 65,000 millones de dólares. Entonces, tú estás diversificando al comprar acciones de esta fibra en millones de bodeguitas alrededor de Estados Unidos, estás diversificando tu inversión, lo cual es bastante interesante. Luego está Equinix. Equinix es un centro, es una empresa que se dedica a centros de datos y específicamente centros de datos de alta seguridad, donde, por ejemplo, gobiernos o entidades reguladas tienen sus centros de datos ahí protegidos, que generalmente son búnkers. Aquí en México, por ejemplo, hay data centers como Kio, entre otros varios, que protegen datos de alta sensibilidad. Y lo que hicieron estos de Equinix es, o sea, el real estate de esos centros de datos, pues lo haces público y así te capitalizas, expandes tu empresa y lo que te rentan las empresas por almacenar sus datos ahí, lo vas repartiendo ante los acreedores de la fibra, que ya vale esta 64 billones de dólares, ¿no? Luego está Simon, que esta ha sido una fibra interesante porque ha tenido unos giros importantes en los últimos años. Se dedica a centros comerciales masivos, a los famosos malls de Estados Unidos. Esa fibra compró cientos o miles de malls en todo Estados Unidos, pero pues ha tenido unos giros interesantes. Digo, ahorita con el COVID, pues la gente dejó de ir a los malls, y ahora con todo el tema de Amazon y el online shopping, la gente está cada vez dejando de ir a los malls, pero han sabido reinventarse de una manera muy interesante porque parte de los bueno, del real estate, de los terrenos invertidos en otros centros comerciales, los han cambiado de giro. Es decir, ya no es el mall que vas y había un Sears, y había un dealer, si había Starbucks, si había miles de tiendas de todo tipo. Ahora los han diversificado para hacerlos mucho más enfocados, por ejemplo, malls dedicados a medicina, que tienen por ahí consultorios de medicina especializada. Entonces han cambiado de giro interesantemente para mantener y darle valor a los accionistas de este tipo de fibras. Luego Welltower, que esta sí se dedica 100% a edificios médicos, porque son edificios de alta especialización, ya sea hospitales o clínicas muy especializadas que tienen que tener una infraestructura muy resiliente porque no se puede ir la luz, y maquinaria muy especializada para temas médicos. Entonces, también te puedes diversificar en esto. O sea, si quieres invertir en el universo médico, pues es una opción bastante interesante que invierte en los bienes raíces ligados a la medicina, ¿no? Y bueno, por ahí también en Data Center está Digital Realty, Realty Income, que se dedica a espacios comerciales, y así podemos irnos. Y en Estados Unidos hay más de 1,000 fibras listadas, o sea, de estos REITs
listados en Estados Unidos, hay más de 1000, por lo que eso nos dice que es un vehículo que verdaderamente la gente le gusta y los ha usado y los usa de manera interesante. Y esto, pues, digo, creo que regresamos al principio, que es por la versatilidad de la manera de invertir, ¿no? Creo que, digo, muchos de los que estamos aquí estamos para aprender del mercado de valores, cómo invertir en acciones, cómo invertir en bonos, cómo invertir en CETES, y las fibras y los REITs lo que nos dejan es diversificar más ese portafolio, ¿no? Porque un portafolio balanceado, si le va mal al mercado financiero, al mercado accionario, al mercado de energía, al mercado de commodities, o sea, puedes comprar a través de ETFs, oro, petróleo, etcétera, pues el real estate es otro giro que, pues digo, a excepción de la crisis del 2008, generalmente son ingresos pues, muy estables. Entonces, a la gente le gusta esa estabilidad y por eso han tenido un boom tan importante de estas figuras. Por ahí, Jess, creo que hay alguna pregunta. Si quieren, vamos Sí. poco a poco contestando. Sí, tenemos dos preguntas, Santiago. La primera es de Iván. Él escribe, ¿en dónde podemos consultar las fibras en las que se puede invertir y cómo podemos ver en qué están enfocadas? Excelente pregunta. Digo, para verlo, en este ejemplo, Estados Unidos, les platicaba, hay más de 1000 REITs. Pueden googlear, oye, REITs que se dediquen a giro en específico y les van a aparecer una lista con las características de cada una, que hay que fijarse bien cómo invierten, en qué invierten, cuál ha sido su experiencia, quién la maneja, porque como pueden ver en estos 10 ejemplos, son empresas que llevan muchas decenas de años dedicándose a lo que se dedican. Prologis, que administra parques industriales, por ejemplo, pues hacen muy bien su chamba. Entonces tienen que fijarse bien el track record del administrador de la fibra. Y esto le estoy poniendo las más grandes que hay en Estados Unidos. Hay unas mucho más chicas. En el caso de México, muy buena pregunta. Vamos a ver ahorita específicamente las fibras que hay en México, y a qué se dedica cada una. Empezando por Fibra 1, que es la fibra más longeva, la primera que se listó aquí en México, que fue en el 2011. Como pueden ver, es un vehículo relativamente nuevo. Y empezó con el giro comercial. Muchos centros comerciales, por ejemplo, Samara, creo que el de Santa Fe, Interlomas, están o sea, los dueños es Fibra 1. Y han ido diversificando sus giros a comercial, por ejemplo, y oficinas, como les platicaban nuestras oficinas, Fibra 1 es el dueño del edificio y nosotros los arrendadores. Entonces ya es una fibra que tiene muchos giros diferentes, pero ahorita vamos a ver una por una a qué se dedica cada fibra, y todas las pueden encontrar en Bursanet. En el reto también todas las fibras están disponibles para que las compren. La ventaja de las fibras, bueno, ventaja y en el reto, para que digo como paréntesis, tiene la ventaja que tienen este ingreso a través de dividendos relativamente estable, o sea, te van a pagar 5, 6, 7, 10, 15% de dividendo anual fijo o prácticamente fijo, y los títulos pueden variar su valor dependiendo de la oferta y la demanda. Es decir, si hacen una compra muy buena, regresando al ejemplo de Fibra 1, compra un centro comercial que tiene un boom importante y le empieza a ir muy bien, pues la gente empieza a comprar más esa fibra y los títulos van subiendo, ¿no? Entonces, las dos formas de ganar a través de las fibras es una, a través de los dividendos, y dos, a través de la evaluación de los títulos por oferta y demanda en el mercado. Digo, ahorita entramos un poquito más a detalle de fibra por fibra, pero a ver, la otra pregunta, Jess. Bien, gracias. María nos dice, buenas tardes, ¿las fibras pueden llegar a fluctuar el precio como las acciones? ¿Puede haber pérdidas? Justo, esto es justo lo que les platicaba ahorita, de que de las maneras de ganar es una con el dividendo y la otra por la fluctuación de los títulos. Y aquí pues es relativamente intuitivo, es oferta y demanda. Que la fibra le empiece a ir bien porque, por ejemplo, esta parte de lo que les platicaba del nearshoring, de que más empresas mundiales están empezando a abrir oficinas o centros de producción en México, pues a las fibras industriales que tenían esas bodegas o que tenían esas naves industriales les empieza a ir bien. Entonces, eso hace que la gente compre más los títulos y los precios suban. Así que sí, sí tienen variaciones en los precios, dependiendo de la oferta y demanda, pero pues, el primary, o sea, el ingreso primordial de las fibras generalmente es por dividendos, que es lo que busca la mayoría de la gente, esta estabilidad, aunque sí hay algunas revaluaciones o devaluaciones de los precios de las fibras. Ahorita, por ejemplo, en el COVID, algunas fibras les empezó a ir mal, pues por obvias razones, ¿no? Porque pues, tal vez estaban invertidas en centros comerciales o tal vez estaban invertidas en espacios que se dedicaban mucho a restaurantes. Entonces, pues hubo unas fluctuaciones interesantes. Ahorita creo que hay oportunidades muy interesantes de compras por los precios y las valuaciones que tienen, sobre todo ahorita que la gente ya está pensando, bueno, ya está regresando de manera importante a las oficinas y a salir a comer a la calle,
etcétera. Entonces, creo que hay oportunidades importantes en temas de precio. En temas de dividendo, ahorita les voy a poner más o menos cuánto está pagando cada fibra, que creo que vale la pena que lo vean. Pero bueno, antes de entrar a fibra por fibra aquí en México, vamos a platicar rápido de cómo funciona. Aquí esto es un diagramita que me pirateé de la Bolsa Mexicana de Valores y va por orden del 1 al 7, ¿no? Primero, la empresa establece un fideicomiso en una institución, ya sea Actinver o cualquier otro grupo financiero en México, y aporta los inmuebles que tenga en su panza esta empresa, o la construcción o el proyecto incluso. El fideicomiso recibe los inmuebles y se coloca en las bolsas de valores de México. Hay fibras colocadas tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en Viva. Por ejemplo, hace poco se listó Fibra Soma, que es la fibra de Sordo Madaleno, que tiene estos centros comerciales como Arts, como Antara, entre muchos otros. Se listó hace poco y al listarse vende sus acciones a gran público inversionista. Gran público inversionista se significa nosotros, o sea, personas físicas como ustedes y yo, y personas morales e inversionistas institucionales como pueden ser Afores. Afores tienen ahí permitido invertir en fibras hasta cierto porcentaje de su cartera, y esto es muy bueno porque el dinero de los trabajadores que está guardado en una de las 10 Afores que operan en México, parte de eso se va a estas inversiones en bienes raíces. Entonces, nuestro dinero en las Afores está diversificado de una manera correcta a través de manejo profesional de las Afores, en parte invertido en bienes raíces. Entonces, los fideicomisos reciben este dinero, aportan los proyectos o los edificios o los inmuebles que traían en la panza, y con este dinero expanden la fibra, es decir, compran más bienes raíces o desarrollan los proyectos que traían en puerta para ir creciendo y entregando valor y dividendos a sus accionistas. Entonces, una vez listados los valores, se entregan estos CFBIs, que son certificados fiduciarios bursátiles inmobiliarios. Es el nombre legal de los títulos de una fibra, son CFBIs. Por si algún día leen ese acrónimo, que significa título de una fibra. Entonces, los inversionistas, o sea, ustedes y yo, compramos los títulos, la bolsa se los da a través de la bolsa, lo recibe el fideicomiso, compra más inmuebles, y con los ingresos que recibe esos inmuebles, los reparte a manera de dividendos. Esos son, digo, me estoy yendo rápido, pero por el 5, 6 y 7. Entonces, constantemente, a través de follow-ons o reinversiones de dividendos, que la gente, o sea, si a mí me pagan $1 de dividendo y decir, oye, me gustó, quiero invertir más, pues les estoy dando más dinero al fideicomiso para que invierta más, más en más inmuebles y genere más riqueza, ¿no? Por ejemplo, aquí en Actinver tuvimos hace poco un follow-on de Fibra Monterrey, una fibra dedicada primordialmente al espacio industrial en el norte y centro del país, y hizo un follow-on, es decir, levantó más dinero del público inversionista para expandirse, aprovechando esto que platicaba de nearshoring, de que más empresas internacionales están volteando a ver este espacio en México, lo cual fue muy exitoso, levantaron una cantidad importante de dinero, y ahora sí vamos a entrar a las fibras en México. Estas son las fibras que hoy por hoy están listadas en nuestro país. Son 15 fibras, ¿sí? Son 15, 3, 6, 9, 12, 15 fibras exactamente, listadas en nuestro país, y están muy bien diversificadas en temas de giro. O sea, creo que tenemos una oferta muy buena de fibra, digo, no son las miles que están en Estados Unidos, pero para el tamaño y el apetito de nuestro mercado, es una oferta bastante completa. Ahorita vamos a entrar un poquito más a qué se dedica cada una. Como les platicaba, Fibra 1 fue la pionera en las fibras en México, de ahí le siguió Fibra Macquarie, Prologis, Fibra Shop, y bueno, todas tienen su área de expertise, ¿no? O sea, todas tuvieron una razón de nacer, y poco a poco algunas fueron decidiendo diversificarse en diferentes giros, como es el ejemplo de Fibra 1, pero, por ejemplo, Fibra Educa, tiene pues, obviamente un fin muy enfocado en la educación, aunque puede empezar a ver diferentes esquemas o diferentes maneras de invertir en educación. No todo es comprar universidades y rentar el terreno, sino que puede haber muchos giros diferentes enfocados a la educación. Este diagramita, aquí digo, creo que contesta muy bien la pregunta que por ahí preguntaban, ¿a qué se dedican las diferentes fibras? Aquí vienen los diferentes giros. Por ejemplo, fibras comerciales
Fibra Shop, como su nombre lo indica, tiene centros comerciales y no solamente, y no los malls enormes que conocemos, sino tiene espacios como mini centros comerciales en diferentes partes de la República Mexicana, estos que son al aire libre, diferentes formatos. Fibra Soma, que es la fibra de Sordo Magdaleno, que tiene entre otras propiedades Arts y Antara. Fibra Monterrey, que les platicaba que está dedicado al espacio industrial. Fibra Macquarie, que Macquarie es un administrador de dinero australiano que lleva muchos años en nuestro país, que se dedica, entre muchas cosas, a la energía. Entonces invierte, parte de esta fibra está invertida en proyectos de energía, tanto tradicional como renovable. Fibra Danos, que también está, Fibra Danos muy invertida en temas de usos mixtos, comercial. Por ejemplo, por aquí el nuevo desarrollo, bueno, ni tan nuevo, que hicieron hace poco en Parque Toreo, es de Fibra Danos. Entonces, muchos de los edificios icónicos que conocen en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en San Luis, en Aguascalientes, en diferentes partes de la República, muchos de estos son parte de una fibra y no nos damos cuenta. Entonces, si tú ves que un centro comercial, un edificio, hay una super oferta, la gente está peleando a golpes por las oficinas o por un espacio, un local comercial, pues eso puede ser una muy buena señal para la fibra, porque hay gente muy interesada en adquirir sus bienes. Y el caso contrario, pues ahorita que en la pandemia les pegó algunas fibras, aunque hicieron unos planes de reestructura, tanto con sus locatarios como con sus acreedores, lo cual les permitió salir adelante ante una contingencia como fue la pandemia de estos últimos años. Siguiendo, hay dos fibras que se dedican al tema hotelero, Fibra Hotel y Fibra Inn, que tienen hoteles como Holiday Inns aquí en México, tienen, por ejemplo, los City Express, están dentro de una fibra también, y muchas cadenas de hoteles están metidas en estas dos fibras, que lo que le reparten a sus accionistas, a los que tengan estos CFBIs, son las rentas de los cuartos de hotel. Entonces aquí sí depende un poco de la temporalidad, que bueno, ya lo tienen muy bien medido los hoteles, pero pues obviamente en verano son temporadas altas, depende, pues digo, si es en una ciudad que es muy industrial, pues tal vez en tiempos de, no sé, convenciones o reportes trimestrales o tal, tienen más ocupación. Entonces, aquí depende un poquito de la ocupación de los hoteles, pero todo lo que le ingrese, o la gran mayoría de lo que ingrese después de los gastos de administración y de mantenimiento de la fibra, se va a los tenedores de las acciones. Y educación también están estas dos fibras, Fibra Educa y Fibra Nova, que invierten principalmente en universidades y escuelas de educación media superior. La fibra storage, y por ahí viene otra fibra pues, los próximos meses dedicada también a este tema de storage, que se ha vuelto, como les platicaba, un giro muy interesante y muy atractivo porque crece de una manera muy importante en los últimos años. En industriales, que creo que es el giro más concurrido por las fibras, esto porque los contratos son a largo plazo, porque los ingresos son de empresas pues, muy sólidas y recurrentes, es algo muy atractivo y está la mayor cantidad de fibras enfocada en este sector, desde Fibra 1, Fibra Nova, Fibra Plus, Upside, Prologis, Macquarie, Terrafina, Fibra Monterrey. Todos estos tienen naves o parques industriales que le rentan generalmente a transnacionales o empresas muy grandes con contratos de muchos años, ¿no? Entonces, esto te da cierta visibilidad y cierta estabilidad en el tiempo para asegurar o diversificar tus ingresos. Y por último, la parte de oficinas, que también están, muchas de las industriales también están metidas en oficinas, porque pues hace mucho sentido, ¿no? Yo le llevo la bodega bueno, la nave industrial a una empresa y también le llevo sus oficinas corporativas en el centro de Monterrey, por ejemplo. Entonces, hacen como mancuerna muchos de estos giros. Como pueden ver, hay muchas repetidas en diferentes giros, y esto porque hay economías de escala por tener diferentes tipos de bienes raíces invertidos dentro del fideicomiso. Y por último, vivienda, que también por ahí oí que viene otra fibra en ese giro, Fibra Plus, que hace esto de edificios enfocados en rentas. Entonces, es algo similar, pero a más largo plazo que las fibras de hoteles, pero funcionan de manera similar y es como si, literal, compras un departamento y las rentas que reciben, pues aquí lo hacen de manera profesional y a unos niveles mucho más grandes. Entonces, estás diversificando tus ingresos. En vez de en un departamento, pues aquí lo diversificas en cientos, si no es que miles de departamentos en todo el país, ¿no? Entonces, esto es como el panorama de los giros de las fibras aquí en México, cómo están funcionando. Ahora, lo atractivo de las fibras, como les platicaba, es lo que nos pagan a nosotros. Este es un dato un poquito viejo, es del tercer trimestre del 2021, pero bueno, nos da o sea, el año pasado, que fue un año muy complicado para los bienes raíces, las fibras siguieron pagando dividendos muy interesantes, y este año mejor todavía. Por ahí, si ven, Fibra HD
fue la fibra que más pagaba al tercer trimestre del año pasado, pagaba 10% de rendimiento al año, ¿no? Entonces, si tú inviertes 100 pesos, te van a pagar 10 pesos al año, ¿no? Entonces, aquí es lo que les platicaba. Si tú compras un departamento y lo rentas, generalmente la regla de dedo es que te van a pagar entre el 4 y 5% del valor anual del departamento en rentas en el año, ¿no? Y aquí la gran ventaja es que diversificas el riesgo en muchos bienes raíces y te van a pagar un rendimiento. Digo, esto generalmente lo establecen a principio de año o cuando hacen su reporte anual las fibras y dicen, a ver, este año voy a pagar X porcentaje. Hay algunas que varían a lo largo del año, pero la mayoría son relativamente fijos. Y como pueden ver, pues son rendimientos muy atractivos, especialmente, digo, aquí viene al año pasado que todavía no subían las tasas en el mercado mexicano. Entonces, si vemos esta misma gráfica al día de hoy, deben ser rendimientos mucho más atractivos. Digo, por ejemplo, Fibra Monterrey anunció que ya está pagando más del 9%. Y esta fibra, por ejemplo, específicamente que la traigo fresco por la colocación que hicimos hace unas semanas, paga intereses, paga dividendos, perdón, de una manera mensual. Es decir, paga como si fuera literalmente el rentero y cada mes le depositas la renta. Esta fibra te paga al mes tu dividendo, ¿no? Entonces, pues tienes hoy más del 9% de, de rendimiento anualizado, pero te lo pagan de manera mensual. Entonces, literalmente como tener un departamento rentado, pero diversificado tanto geográficamente como en giros, etcétera. Entonces, creo que es bastante claro cómo ganar en las fibras, ¿no? Ahorita por ahí estoy viendo que Sarita está preguntando que por qué ha fluctuado o por qué ha bajado el precio de una fibra de Fibra Monterrey en los últimos días, que le ha afectado. Pues, te diría que hay varias razones por las que el precio puede fluctuar. Una, puede ser que un inversionista grande decidió salirse, decidió tomar su ganancia y vender. Otra es por el entorno de la industria donde invierte la fibra, porque aquí pues afectan temas geopolíticos o de política de estados, de nacionales, donde esté invertida la fibra, pues le da cierta certidumbre o incertidumbre a los inversionistas y pues esto, al final del día, el precio de los certificados depende de la oferta y demanda, ¿no? Entonces, si pasa algo, por ejemplo, pasan una ley que dicen, no sé, se va a nacionalizar todas las naves industriales de México, pues esto se va al suelo porque la gente empieza a vender y vender y vender. Pero si al revés viene esta parte de nearshoring y empiezan a comprar, los precios van para arriba, ¿no? Y ahorita creo que, como les platicaba, hay oportunidades interesantes porque venimos de una época muy atípica donde pues, especialmente los giros de bienes raíces cayeron de una manera importantísima y ahorita pues, ya está recuperando mucho el mercado. Así que todavía podemos agarrar precios muy atractivos, evaluaciones muy atractivas para comprar ciertas fibras y digo, aquí cada quien depende de su perfil de riesgo, en qué quiere invertir, pero yo creo que hay muy buenas oportunidades para, sobre todo si lo ves a mediano plazo, de comprar bienes raíces de una manera eficiente, relativamente barata y recibir estos dividendos o rentas tanto mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, que depende de la fibra, cómo paga estos dividendos. Esta es una tablita que viene, es más o menos las emisoras. Y aquí estamos hablando de todas las emisoras, no solamente de fibras. Viene por ahí en el 1, 2, 3, cuarto cuadrito, las fibras que hay listadas en México, que son estas 16 bueno, 16 y te cuentas algunas otras estructuras, pero las que vimos ahorita, que tienen más o menos 200,000 millones de pesos en operación. Entonces, es una industria relativamente madura, o sea que sí se operan. Si tú el día de mañana, ya sea a través de la plataforma del reto o en Bolsanet, quieres comprar títulos de una fibra en específico, pues generalmente vas a ver precios muy cerrados, es decir, puedes comprar y vender con una facilidad relativamente buena, títulos en el mercado y en todas estas fibras, ¿no? Y aquí pueden ver un poquito las diferencias de los títulos emitidos de diferentes sectores. Las fibras, pues están hasta 16 warrants, hay más de 500 warrants emitidos, que estos son títulos opcionales, y más arriba vienen las emisoras del mercado doméstico, que son casi 140 emisoras, que esto incluyen las América Móvil, Cemex, etcétera. En el mercado global, por ahí, acciones, hay más de 1,100 top 3 acciones listadas en el mercado global aquí en México, y ETFs hay más de 1,800 también listados. Así que como pueden ver, el mercado mexicano ofrece una cantidad enorme de títulos para que ustedes compren. Específico de las fibras
aquí voy a dejar esta para que, para que vean bien los jugadores que hay en las fibras en el mercado mexicano. De verdad creo que es un giro súper interesante. Creo que a todos nos sirve estar diversificados en nuestro portafolio. La versatilidad de estos títulos que te permiten invertir en algo que hace pocos años, digo antes del 2011, invertir en un centro comercial, pues a menos de que tú fueras de los fundadores y que le metieras cientos de millones de pesos, pues era imposible, ¿no? Entonces hoy puedes invertir en este tipo de inmuebles, en edificios, la Torre Mayor, este tipo de edificios icónicos en México, puedes invertir en ellos sin la necesidad de desembolsar los millones de pesos que antes pensaban que la gente necesitaba para invertir en bienes raíces. Entonces, esto tira la barrera por completo eso que decían nuestros papás y abuelos, de que a fuerza tienes que estar invertido en bienes raíces y todo tiene que estar en ladrillos, y todos tus ahorros, llévatelos a comprar una casa, un departamento y ponlo a rentar y vas a tener un ingreso de por vida. Pues esta es una manera mucho más eficiente de tener este mismo ingreso, y puedes tener, o sea, si por ejemplo, digo, por poner un ejemplo, tú inviertes en Fibra Monterrey, vamos a seguir con el mismo ejemplo, 10 millones de pesos, pues vas a recibir por ahí o sea, 80, 90 mil pesos al mes de renta, ¿no? Entonces, esto ya te pone en perspectiva eso de que, oye, si de repente se me va mi inquilino y no dejo de ganar renta 2 meses, ese riesgo, pues prácticamente lo eliminas. Entonces, digo, yo les recomiendo que se echen un clavado a cada una de estas fibras, porque cada una tiene diferentes estos dividend yields, o sea, que cada una paga de diferente manera, diferentes periodicidad, pero todas tienen un atractivo. Entonces, yo los invito a que se echen un clavado cada una, vean si es lo correcto para ustedes. Como les platicaba aquí, depende de su perfil de riesgo. Hay algunas fibras más chicas o más nuevas, o hay algunas mucho más, desarrolladas en el mercado. También fíjese bien en lo que cobran los administradores de las fibras. Hay algunas que todas las comisiones que cobran los administradores son en función a cómo le vaya a los accionistas. Entonces, pues ahí está el incentivo bastante bien alineado. Hay otras que cobran diferente, que cobran en base a los activos administrados por el fondo. Entonces, cada una tiene sus particularidades, pero definitivamente son un instrumento muy, muy bueno para diversificar nuestras inversiones. Pues, si quieres, pasamos a preguntas, Jess, si te parece. Sí, claro. Mira, por acá nos preguntan si hay fibras dentro de ETFs. Sí hay fibras dentro de ETFs. Hay ETFs que invierten específicamente en fibras. Aquí en México no estoy seguro de que hay un ETF no, creo que sí hay un ETF dedicado específicamente a fibras, pero en el SIC 100% puedes encontrar ETFs que invierten exclusivamente en fibras y son ETFs que se dedican a recibir dividendos prácticamente. Bien, y por acá Guillermo nos dice, el desarrollo que es Mítica, ¿a qué fibra pertenece? Híjole, creo que es fibra Danos, no estoy tan seguro, pero estoy casi seguro que es de fibra Danos. Bien, gracias. Y bueno, Iván pregunta, ¿se puede invertir desde México en las fibras de Estados Unidos? Sí, en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es la manera de empresas de todo el mundo de operar en el mercado mexicano, sí operan 89 o 90 REITs, y generalmente las más grandes. Ahí puedes buscarlas en Bursanet sin problema, hasta 90 que invierten en diferentes giros del mercado inmobiliario estadounidense. Gracias. También nos preguntan, ¿qué criterios tomarías para seleccionar una fibra? Yo, personalmente, o sea, digo, obviamente el giro al que se dedica, si es, por ejemplo, industrial o educación o hoteles, pues son diferentes riesgos, por decirlo así, porque son diferentes industrias y depende lo que tú creas que va a tener más estabilidad de aquí al futuro. Como les platicaba, creo que esta parte de las industriales, por lo que viene de inversión extranjera en este específico sector de industria, porque estamos pegados a Estados Unidos y las empresas están buscando esa eficiencia geográfica, puede ser un sector atractivo, pero pues aquí depende lo que tú creas que va a salir beneficiado de todo esto, ¿no? Y pues la diversificación siempre es buena, tener tus canicas divididas en diferentes sectores. Creo que con la fibra lo puedes lograr de una manera muy eficientemente. Puedes tener una partecita en almacenamiento personal, una parte en la parte de hoteles, una parte en educación, una parte industrial. Entonces, no es todo o nada. Digo, la gran ventaja de las fibras es que con pocos pesos, digo, las acciones de fibra 1 estaban, ahorita les digo, pero a precios relativamente bajos, ¿no? Entonces puedes tener poco de todo.
Bien, gracias, Santiago. También por acá Daniel nos pregunta, ¿qué sería más conveniente para una diversificación? ¿Rate a través del SIC o Fibras de México o ambas? Yo te diría que ambas, porque digo, obviamente por el tema geográfico, las fibras de México invierten en bienes raíces mexicanos, los REITs en Estados Unidos invierten en bienes raíces de Estados Unidos, y pues obviamente, digo, el ejemplo que les platicaba de la industria médica, fibras específicamente dedicadas al tema médico, pues pueden ser atractivas, o sea, el tema de diversificación por industria, eso te lo permite muy bien el SIC, así que yo les diría, la diversificación la pueden encontrar de ambas maneras, ¿no? Entonces, pues creo que no hay que atarse a una u otra. Y la parte fiscal, el gran beneficio que tenemos en el mercado de valores es esto que les platicaba, de que tu gravamen es el 10% de la ganancia sobre capital, incluyendo los dividendos. Entonces, un esquema relativamente eficiente, a diferencia de las rentas. Digo, sé que muchas rentas se pagan en efectivo, pero si hicieras todo por la derecha, como dicen, tendrías que pagar el 30-35% de ISR sobre lo que te pagan de renta. Entonces, aquí estás pagando el 10%. Entonces, pues, ustedes hagan los cálculos. Pues, yo creo que tiene esas grandes ventajas. Gracias. Y por acá nos preguntan, bueno, son dos preguntas. Dice, ¿existe una fibra enfocada en el sector salud en México y qué parámetros puedo revisar para saber si el valor de una fibra está barata o cara a diferencia de su precio de mercado? Esa es muy buena pregunta. O sea, la parte de si está barato o cara, o sea, tú puedes ver o sea, en la página de cualquier fibra, ahí hay fact sheets o los últimos estados de resultados y van a ver la evaluación de los bienes raíces invertidos por esa fibra y lo compara con el market cap, es decir, el valor de todos los títulos emitidos por la fibra. Y eso es el valor relativo. Si está barato o cara, pues, si vale más las inversiones que tienen bienes raíces que el precio que estás pagando por la acción, pues está barata. Digo, intuitivamente, ¿no? Porque pues, el sector puede haber perspectivas buenas o malas, pero eso es más o menos como lo puedes ver. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. Si existe una fibra enfocada en el sector salud en México. Específicamente en el sector salud, no, pero indirectamente, por ejemplo, Fibra 1, ahorita que hizo un repurpose, hizo una como reestructura de muchos de sus bienes raíces, que cambiaron de lo comercial por el tema de la pandemia o de la parte de oficinas, cambió a médico o a hospedaje. Entonces, invierte en una parte, pero directamente 100% en medicina en México, no hay ninguna dedicada 100% en medicina. Gracias. Y por acá nos pregunta Gustavo, acorde a la situación económica del país, donde la inversión extranjera está temerosa de invertir, ¿es conveniente invertir en fibras? Yo, o sea, regresando a lo mismo, o sea, creo que como diversificación de portafolio es muy buen instrumento. Yo diría que sí es conveniente porque vas a recibir rentas mensuales, trimestrales o semestrales. O sea, digo, bajas tu riesgo, inviertes en un sector que es resiliente históricamente. Entonces, digo, personalmente yo sí creo que es una buena inversión, pero aquí regreso a lo mismo. El chiste de las inversiones en general es conocernos a nosotros mismos. Y dependiendo tu apetito al riesgo, a qué fibra o a qué instrumento le vas a meter. Porque no es lo mismo invertir en un CETE, que pues de ahí depende de que quiebre el gobierno de México, a invertir en una fibra, que pues aquí depende de que quiebren centros comerciales o fideicomisos enormes como son estos. Entonces, sí hay cierto riesgo, pero pues te digo, invertir en bienes raíces históricamente ha sido una apuesta relativamente segura. Entonces, dependiendo el apetito y el perfil de riesgo que tengan ustedes, si estas instrumentos son para ustedes, pero pues como diversificación yo diría que son un gran instrumento. Por ahí estoy viendo que Jorge Negroe está diciendo lo de net asset value contra los títulos de certificados bursátiles inmobiliarios. Por supuesto que te ayuda, es justo lo que platicaba, el net asset value es lo que está invertido contra el valor de los títulos, ahí puedes ver relativamente si está barato o cara. Entonces, sí, muy, muy atinado ese comentario, Jorge. Bien, gracias. Y por acá nos preguntan, ¿cuál crees que sea la industria con más futuro en las fibras? Uf, digo, no tengo una bola de cristal, desgraciadamente, pero digo, yo creo que, por ejemplo, la parte de data warehouses, de almacenamiento de datos, eso creo que tiene buen futuro. Y estamos viendo que hay empresas, te digo, como en México hay una que se llama Kio, entre muchas otras, que se dedican a esto y creo que tienen un atractivo porque cada vez la información se ha vuelto muy importante resguardarla. Cada vez hay más ciberataques, cada vez es más relevante tener seguridad en temas informáticos, específicamente temas
de industrias como la médica, como el gobierno, como la financiera, resguardar datos de manera segura, creo que es una industria que va para arriba de manera importante, pero pues, digo, es una opinión 100% personal. Muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, dos preguntas más. Por aquí nos preguntan, hemos visto cómo analizar acciones, pero ¿cómo se analiza una fibra o cómo las evalúas? Buena pregunta. Y es, digo, no parecido, no, bueno, no igual, pero al final del día, las empresas y los proyectos, digo, al final del día, las fibras invierten en bienes raíces, pero siguen siendo empresas. Entonces hay que fijarse pues, en los estados de resultados, los flujos de efectivo, márgenes de EBITDA, o sea, las ganancias antes de impuestos, o sea, como evaluarías una empresa, como ingresos, etcétera, creo que es básicamente una práctica que hay que hacer también con las fibras. Entonces, les diría que por ahí creo que hay que empezar. Estoy viendo una pregunta de Fabi Silva por ahí que está interesante de las fibras E. Las fibras Sí. E también un vehículo más nuevo que las fibras, que son fibras dedicadas específicamente a proyectos energéticos o que tengan que ver con proyectos energéticos. La CFE lanzó una fibra hace unos años, y aquí no tienen que ser renovables, pero ligadas a energía. Entonces, si hay un proyecto generador de energía, califica para fibra E y tiene que cumplir ciertos requisitos diferentes a los de las fibras. Pero digo, al final del día, el fondo es el mismo. Digo, el giro puede variar un poquito. Y aquí lo que cambia de una fibra E a una fibra normal es que los ingresos no tienen que ser mayormente provenientes de la renta del bien raíz, sino de los proyectos energéticos o sea, lo que genere de energía ese proyecto. Por ejemplo, un parque eólico, un parque solar, genera energía, pueden estar en una fibra y esos ingresos los reciben los accionistas. Es el ejemplo de fibras CFE, por ejemplo. Bien, gracias, Santiago. Y bueno, tenemos otra preguntita por acá de Jorge. ¿Cómo sería una fibra relacionada con los datos, como mencionaste, de qué activos se compondría? Otra vez, perdón. Jorge nos pregunta, ¿cómo sería una fibra relacionada con los datos, como Ya. mencionaste? Sí, buenísima pregunta. Mira, ve, les platicaba en el mercado de Estados Unidos, data centers, esta es una fibra de la más grande de este giro que se dedica a eso, Equinix. Esta es una fibra especializada en temas de datos, en almacenamiento de datos. En México todavía no hay una fibra especializada de este giro en especial, pero algunas de las fibras tienen inversiones en giros parecidos o este giro en específico. Por ahí veo una pregunta de Daniel de cuentas en Bursanet. Esas preguntas son las que me gustan. Si tienes cuenta en DIN, puedes abrir cuenta en Bursanet, pero tiene que ser una cuenta un poquito diferente. Te recomiendo que escanees el código de la derecha donde dice escríbenos y ahí pide que abran tu cuenta y te la abren en unas horas. Bien, muchas gracias. Y bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, Santiago, pero pues te agradecemos muchísimo. Recuerden escanear ya el código, lo tienen aquí y también les vamos a compartir la presentación para que puedan escanearlo y tengan pues toda la información. Bien, no Perfecto. sé si quieras. No, nada, digo, la presentación la pueden descargar, va a estar disponible para ustedes. Un gusto platicar otra vez con todos ustedes. Cualquier otra pregunta que tengan adicional, digo, pueden escribirla en las redes sociales del reto, pueden escribirnos directo. Nuestras redes son ahí, @bursaretmx en cualquier red social. Directamente pueden escribirnos por DM y contestaremos todo lo que necesiten. Bien, pues muchas gracias, Santiago. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. A ti, Jess. Saludos a todos.